Después de 2 años que estrené este video, por fin traemos esta serie de vuelta para terminar de una vez por todas con los misterios y teorías en un solo video. Así que ya sabes cómo va esto, mientras más avancemos, más perturbador se pondrá el asunto. A partir de ahora, las imágenes censuradas o que no puedo mostrar en este video, las publicaré en mi Twitter por si gusta seguirme y de paso ver el contenido explícito de cada video. Sin más, hoy te presento el iceberg de Clarence. Comencemos. Líneas divertidas es una sección de Clarence que no es muy conocida, la cual puedes encontrar en YouTube, en donde Clarence habla con Sumo o Jeff haciendo chistes tontos. Igual existe otra sección llamada Jeff Word of the Day, donde Jeff nos explica algunos datos a su manera y nos habla sobre los personajes de la serie. ¿En qué época está ambientada Clarence? Algo que sabemos es que la serie podría estar basada en los 80s o 90s, que fue el año de la niñez de los creadores y encargados de la serie. No obstante, Spencer Rothwell, guionista de la serie, afirmó esto debido a que no querían mezclar la tecnología y prefirieron mantener la serie más nostálgica. Cómics. Aunque no son muy conocidos, estos 4 cómics que ves en pantalla pertenecen a Clarence, mismos en donde nos muestran más aventuras. También se tiene conocimiento de este kit que fue lanzado en 2014. Hora de Aventura y Clarence. Hace tiempo se popularizaron unas teorías, las cuales decían que Hora de Aventura y Clarence estaban conectadas. Las mismas se basaban en referencias o easter eggs que aparecían de la serie de Hora de Aventura en Clarence. Más allá del jardín. La teoría más conocida de la serie de Clarence, creada por los fans, es la que nos menciona la conexión de la serie de Más allá del jardín y Clarence. Esto porque en el episodio 41 de la temporada 1, llamado Amiguito, vemos las siluetas de los protagonistas de Más allá del jardín. También al final de la serie podemos ver una escena donde nos muestran la ciudad de Más allá del jardín, la cual es parecida a la ciudad de Clarence. Referencias. En este punto se refiere a todas las referencias que vimos en la serie y fuera de la serie. Por ejemplo, cuando Chad hace referencia a Homero Simpson o cuando Clarence aparece en el increíble mundo de Gumball en el episodio El aburrimiento. ¡Fantasma no conduce el carrito! Episodio baneado. Es el capítulo 35 de la primera temporada, llamado Directo en cama. En este capítulo Belson apuesta con Clarence a que no puede comerse 500 huevos, pero Clarence acepta y hace una invitación a toda la escuela para que vean su espectáculo. Se termina comiendo los 500 huevos, pero esto ocasiona que se intoxique, mostrándonos a Clarence muy raro. Ya al final, y después de perseguir a sus amigos, contagia a toda la escuela. No obstante, este episodio es de los que tiene calificación más baja de toda la serie, siendo criticado por sus escenas asquerosas y un tanto incómodas. Este episodio solo se transmitió un par de veces, hasta que después de un tiempo se le llegaron a hacer las censuras correspondientes. Clarence es para adolescentes. Esto se dice comúnmente, porque si bien es obvio que la serie maneja un humor bobo, toca temas sensibles y pone a prueba los límites que podrían llegar a incomodar a cierta audiencia. Por ejemplo, sabemos que los padres de Jeff son una pareja de lesbianas. También ha habido momentos que nos dejan en claro que no nos están mostrando tonterías vacías, ya que no endulzan la vida falazmente. Pondré de ejemplo el episodio Un Jeff corriente, en donde nos deja como moraleja
que debemos estar bien con nosotros mismos, tal y como somos, y eso está bien, aún así seamos muy diferentes y no obtengamos la aprobación de los demás. El padre biológico de Clarence. Por el año 2016 se hizo una teoría, la cual decía que Damien era el padre de Clarence. Esto porque en distintos episodios se nos mencionaba a este personaje, pero nunca se nos mostraba quién era. El misterio creció cuando en un episodio la madre de Mary confunde a Chad con un tal Damien. ¿Damien? Luces diferente, tu cara se ve diferente, tiene otra forma. No, Damien se fue. Él es mi novio, Chad. Esto hizo que todos pensaran que este era el nombre real del padre de Clarence. Fue hasta el episodio Héroe de Pizza cuando por fin se nos muestra una foto de este personaje. No obstante, este personaje y Clarence no son nada parecidos, así que puede que no sea su padre. No obstante, esto no quita que haya sido pareja de Mary. Jeff está basado en Steve de Minecraft. Fue una broma famosa de internet, ya que su vestimenta y apariencia son muy similares. Su cabeza es cuadrada, su camisa es azul, aunque usa pantalones cortos. En realidad, está basado en el guionista Jeff Rowe, y su apariencia está influenciada por el protagonista del cortometraje, Rowe, de 1995. La novia de Clarence. Esta niña llamada Bella hizo una aparición en el episodio 20 de la temporada 2. Clarence la conoce por una llamada. Ellos se encariñan tanto que hablan todo el día todos los días, hasta que Clarence olvida su cumpleaños y ella no vuelve a hablarle ni a contestarle a Clarence, porque obviamente se molestó, hasta que la mamá de Clarence y la mamá de Bella organizan una cita para que se conozcan y así verse en persona. Lo raro es que nunca más volvió a aparecer en la serie, dejando con una gran intriga a los fans. La historia que manejaron en sí no es mala, y creo que arruinaron una gran oportunidad para mostrarnos algo nuevo. Posiblemente vivan muy lejos, y es por esto que su relación era imposible. Pero dime, ¿cuál es tu teoría? Gilben moviéndose en El Chico Pájaro. Regis Gilben es un personaje secundario de Clarence. Este es característico por ser raro, y sí, es reconocido también por ser solidario, pero sobre todo por ser alguien muy tranquilo y siempre inmóvil, como si fuese una máquina. En contadas ocasiones se le ha visto moverse o actuar de forma natural, y el episodio Chico Pájaro, que es el tercero de la segunda temporada, es una de esas excepciones. Belson. Fue una escena censurada en Latinoamérica, donde Emilio, un personaje menor de la serie, le dice a Belson la frase que acabas de ver en pantalla. ¿Pero qué lo hiciste? Tú solo cerraste la puerta. Hey, Belson, your mom is foxy. Belson, ¿qué suerte tienes? La hermana de Gilben. En el episodio 26 de la primera temporada, llamado Escuela Road Riders, podemos ver a un personaje femenino muy parecido a Gilben en el pasillo de la escuela. Tiene el mismo peinado y está inmóvil, tal como es Gilben. Lamentablemente, este personaje aparece solo una vez, y ya que ha acabado la serie, sabemos que Gilben no tiene hermanos, ni se nos ha presentado sus familiares. Debemos recordar que esto ocurre mientras Clarence cuenta una historia inventada, además que está quieta porque están hipnotizados por la salsa de pollo Road Riders, así que esta hipótesis queda descartada. Crossover con Tío Grandpa. En el crossover de Steven Universe y Tío Grandpa nos muestran esta escena. Dexter, Didi, Bombón, Burbuja, Bellota, Eddie, Billy, Mandy, Juniper Lee, Swat Cats, Flapjack, Finn. ¡Ah, Steven! ¿Y quién sigue? Como vemos, aquí Tío Grandpa marca a todos los programas que ha ayudado, faltando solamente Clarence, por lo que se creía que este crossover iba a suceder tarde o temprano, pero nunca llegó, ilusionando a los espectadores. También se tiene como prueba esta promo de episodios de Clarence y Tío Grandpa. Clarence tiene poderes mentales.
Numerosas teorías rondan por internet que hablan de que Clarence y Gilben tienen poderes psíquicos y telequinéticos. Se dice que Clarence puede meterse en los sueños de otras personas e influenciar en ellos. También ha podido comunicarse por medio de pensamientos con otros personajes, como los profesores de su escuela. Por otro lado, el más notorio acto de presencia de los poderes de Gilben es cuando pelea con Jeff en su cumpleaños doble. Se desconoce si de verdad estos personajes tienen poderes en realidad o que de otra cosa se trata, y de ser así, tampoco se sabe su procedencia. Pensar y cuestionar estas teorías no es tan descabellado como parece, ya que Balance, un personaje con apariencia de niño, pero que en realidad es un adulto, sí tiene poderes telequinéticos y son considerados como un hecho, hasta en la wiki de la serie oficial. Ático de Brin. En el episodio 8 de la primera temporada, los niños van a cenar a casa de Brin. Lo interesante es cuando Brin les enseña la casa a sus amigos. Hasta llegar al ático, Clarence quiere investigar y saber qué es lo que esconden, pero la madre de Brin se lo prohíbe. Nada, no podemos subir ahí. ¿Qué? ¿Por qué no? Mira, no sé, simplemente no podemos. Después se dirigen al sótano, pero Clarence en verdad se queda con esas ganas de saber qué hay en el ático, así que Chad le ayuda a entrar, pero no descubre nada malo. Lo único raro es esta escena. Es el edificio más grande que he visto. Está bien, amigo, creo que terminamos aquí arriba y deberíamos volver a bajar. Es curioso cómo Chad le arrebata la revista a Clarence, como si esta revista contuviera algo más. Pero bueno, continúan investigando y el piso del ático se termina rompiendo, cayendo en la mesa. Lo extraño de este episodio es que nunca se supo el por qué la mamá de Brin les negaba subir al ático, tal vez porque el piso estaba flojo y podrían caer, tal como pasó. Lo que a mí se me hace extraño es la actitud de la madre de Brin, pareciera como si solamente quisiera mostrar una buena actitud en frente de los demás. El misterio de Coogan. Para esto, debemos ir al episodio El misterio de Coogan de la temporada 2. Todo comienza con la maestra Baker dando clase, pero todos sus alumnos se desconcentran cuando Clarence señala un azulejo. Por esto, la maestra los castiga y les ordena recoger el salón, pero en eso, Clarence descubre un libro, el cual contiene un mapa secreto con un tesoro enterrado. Los niños castigados se interesan demasiado que se organizan y encuentran todas las pistas para encontrar el tesoro, para al final enterarnos que la maestra Baker organizó todo el misterio de Coogan para mantenerlos enfocados. Sin embargo, ellos no le creen e investigan más, por lo que todo se le sale de control a la maestra. Los niños dan con la casa de Coogan y obtienen el tesoro. Seguidamente nos enteramos que Coogan es esta anciana y el tesoro que obtuvieron los niños era su ojo, el cual robaron. Ya por último, le devuelven el ojo a la viejita, pero ella tira su parche y en él contenía otra pista, terminando así el capítulo. Al final, Coogan y el tesoro secreto sí existieron. Lo que nunca sabremos es qué pasaría si los niños fueran a la nueva pista. ¿En verdad habría un tesoro? ¿O la anciana los quería engañar para capturarlos? Día Animal. Es el capítulo 29 de la temporada 3, en el que se revela que Dustin se convierte en hombre lobo cuando hay luna llena. Este dato suena interesante, pues confirmamos que criaturas como estas pueden existir en el mundo de Clarence. La maldición del loco Joshua fue un personaje de la serie que al principio se le veía como un personaje normal, pero con el transcurso de los episodios, este fue tomando importancia a tal punto de generar una teoría que nos dice que Joshua tiene una maldición con Clarence. Esto porque en distintos episodios le ocurren accidentes cuando Clarence está cerca de él. Ejemplo, en el episodio 21 de la temporada 1, titulado La barbacoa del vecindario, se nos muestra cómo Clarence provoca que Joshua sufra un accidente. Siempre me tocan las mesas más difíciles. Igual,
En el episodio 28 de la temporada 1, llamado Modales de Cabecera, Clarence vuelve a ocasionarle otro accidente. Habitaciones, rayos X, laboratorios. Así como estos, existen muchos ejemplos. Jeff tiene síndrome de Asperger, esto porque desde principios de la temporada 1 se nos presenta su manera de actuar, que es algo inusual. Te pondré en contexto, las personas que padecen de este trastorno pueden tener un comportamiento social inusual y un interés profundo en algunos temas específicos. Jeff era misofóbico. Desde la primera parte de la temporada 1 es muy sanitario. La única cosa más cuadrada que la cabeza de Jeff es su personalidad. Él es una fuente de conocimiento muy organizada y se asemeja al personaje de Sheldon, que también padece de este síndrome. Clarence por Amy es un ship canon. Realmente nunca se nos muestra nada referente o una relación entre los personajes en la serie. Simplemente los fans así lo consideraron porque Clarence se llevaba muy bien con ella, pese al poco tiempo que se conocen. Los media. Clarence no tiene demasiado los media, pero podemos encontrar que en algunos países de Europa los episodios se censuraron por completo y se transmitieron solo una vez, o a veces ni siquiera se mostraron en televisión. Por ejemplo, el episodio llamado La película de Clarence, perteneciente a la temporada 3. De igual forma, el capítulo de Pizza Héroe, para algunos, se considera los media. Posiblemente lo llegaron a eliminar en algunas partes del mundo por su final, ya que es muy extraño, en el que dan a entender que Percy se quería quitar la vida. Por otro lado, existen algunos storyboards donde nos muestran escenas que nunca vimos. En pantalla estás viendo las ideas descartadas del episodio Los millones de Clarence. Prohibición por temas de LGBT. Fue cancelado en algunas cadenas televisivas donde se transmitía la caricatura, evidentemente la opinión de los espectadores por exponer escenas de este tipo a un público infantil, pero principalmente se abogó por los derechos de libertad de expresión de la comunidad. La depresión de Clarence. Este tema es extenso, empezando con que nuestro protagonista, Clarence, está basado principalmente en el creador original de la serie, Skylar Page, que por si no lo sabías, desde temprana edad ha sufrido de múltiples enfermedades mentales. Debemos recordar que Clarence, para tener una actitud errática en más de una ocasión, a veces actúa como un gran estúpido, otras veces parece ser un niño inocente, otras veces bastante raro, como si fuera alguien demasiado frenético e impulsivo, y a veces, como lo menciona el título de esta teoría, actúa como si sufriera de un trastorno depresivo. Más bien, todo esto tiene una gran explicación detrás. En realidad, él sufre de paranoia y posiblemente de bipolaridad, y es lógico si tomamos en cuenta los problemas del creador. Tampoco ha tenido una infancia particularmente fácil. Un tiempo no tuvo padre, su abuela lo molestaba todo el tiempo, entre otras dificultades. Tal vez sus actitudes también responden a traumas que tiene de una u otra manera para la solución inmediata de escenarios que él no tolera. Sumémosle que apenas es un niño y como tal es altamente impulsivo e hiperactivo. Cronología de Clarence. Se trata de los cientos de videos de creadores de contenido resumiendo la serie, cosa que yo también haré en un futuro en mi canal secundario, así que ve ahora mismo y suscríbete. Emilio en Clarence. Emilio es un personaje del programa de Víctor y Valentino, mismo que llegó a aparecer en la serie de Clarence. No sabemos si esto hace que las series estén conectadas de alguna forma, pero es algo chistoso. Gilben no puede moverse por culpa de Jeff. En el episodio Los millones de Clarence, mientras Gilben se coloca las estrellas que Jeff tanto aprecia, lo empuja, haciendo que Gilben caiga, causándole un gran daño contra el piso. Desde ese episodio, Regis Gilben no se puede mover con libertad,
posiblemente por el impacto que recibió al caer y golpear su cabeza con el suelo. Sin embargo, él después de esto aceleró el desarrollo de sus poderes mentales, pudiendo teletransportarse o manipular objetos animados e inanimados, incluso sin tocarlos. El padre de Jeff. Este misterio ha quedado inconcluso hasta la finalización de la serie, y es que en realidad nunca se nos dio ni una pista al respecto. Sabemos que sus dos madres estuvieron presentes el día de su nacimiento, y es poco probable que sea adoptado, también porque una de sus madres tiene una cabeza cuadrada igual que Jeff. Una respuesta que funciona muy bien para resolver este conflicto es que el verdadero padre de Jeff es el conserje de la escuela. Este tiene mala vista y es por eso que Jeff igual tiene mala vista. Además, el conserje tiene complexión delgada y por eso Jeff tiene esa forma física, a diferencia de su madre, que es robusta. Una explicación simple pero efectiva. Belson y Clarence son hermanos. Esto, en realidad, es un dato descartado y que es falso. Se decía esto porque en el episodio 13 de la temporada 2, titulado Hombre de Empresa, en ese episodio, Clarence pierde su balón, así que va por él a un edificio, pero es confundido por el hijo del jefe, y vaya sorpresa, el jefe era el padre de Belson. Esto porque en una escena se nos muestra un cuadro donde aparece Belson y su familia, así que podemos deducir que se trató de una sola confusión. Jeremy es el hermano muerto de Clarence. Es una teoría la cual nos dice que Jeremy es el hermano gemelo de Clarence, pero él perdió la vida. ¿Nunca te has puesto a pensar por qué Clarence tiene una litera en su habitación? Esto es raro, ya que se supone que él es hijo único. Pues la teoría nos dice que Jeremy fue su hermano gemelo, pero a causa de un accidente, él murió. Esto ocasionó que los padres de Clarence tuviesen problemas y por consiguiente tuvieron un divorcio. Mary se quedó con la custodia de Clarence y esto explica por qué se mudaron. Ahora bien, más allá del parecido de Clarence con Jeremy, hay un dato el cual debemos tomar en cuenta, y es que Jeremy no quiere que Clarence lo olvide. Por favor, no me olvides. Recuérdame. Te lo pido, recuérdame. ¡Te recordaré, Jeremy! Al igual, Clarence le tiene mucho cariño a su juguete amiguito. Esto podría ser, ya que es lo que le hace recordarle a su hermano fallecido. Por último, hay un episodio en el cual Chad olvidó ir por Clarence a la escuela, pero él ve una sombra muy parecida a Clarence y piensa que es él, pero momentos después vemos que se trataba de las sombras de una caja moviéndose. Tal vez esto pudo haber sido Jeremy tratando de comunicarse desde el más allá. Dime qué piensas de todo esto en los comentarios. Clarence consume sustancias. Para ello, debemos situarnos en el episodio Chicos Agotados de la temporada 1. En ese episodio, Jeff se reúne con sus amigos en su casa, ya que él quiere ver una lluvia de estrellas, pero para esto deben esperar a que sea de madrugada, así que en lugar de dormir, Clarence les dice que se mantengan despiertos. Después de un rato, salen a la tienda, pero con el cansancio acumulado, comienzan a ver las cosas de manera extraña. No obstante, esto visto de otra forma, nos hace darnos cuenta que de alguna manera ellos consumieron alguna sustancia. La abuela de Clarence falleció. Este es un dato curioso y nos lo hacen saber de manera sutil en la serie, cuando Clarence dice que irán al funeral de la abuela. Esto sucede en el episodio 5 de la temporada 2. Lo curioso es que a Clarence parece no importarle. Porque mi abuela vive en Florida y vamos a su funeral. ¿No da miedo? Bueno, ella solía dar miedo. De acuerdo, chicos. De vuelta a la escuela es un corto no canónico realizado por Simon Di Rocco
mientras estaba en Cartoon Network del Reino Unido. Este corto no fue estrenado en Latinoamérica, pero en Pakistán se usó para promocionar un episodio de la serie. Expansión piloto. En el episodio 24 de la temporada 1 podemos ver el episodio piloto completo, añadiendo un par de escenas donde vemos a los protagonistas ya ancianos, unos años en el futuro. Mientras se encuentran hablando de la vida, recuerdan aquella pijamada en la que se conocieron. Esto nos lleva a una teoría, la cual nos dice que las aventuras que vimos en toda la serie solo son recuerdos de ellos cuando eran jóvenes. Es por eso que a Clarence le sale todo bien en los capítulos, ya que son recuerdos de él mismo. Lemon Hop. Se trata de un graffiti que hace referencia al limoncito de Hora de Aventura. Se sabe que fue incluido a propósito, esto porque el equipo de Hora de Aventura igual se involucró en esta serie. Esto generó una teoría, la cual decía que Clarence está situada unos años después de la Guerra de Champiñones, y esto podría ser real, basándonos en que literalmente Hora de Aventura en Clarence es como una serie. Posiblemente lo recuerdan como parte de su historia o algo así, aunque es una teoría rebuscada. Clarence Vaporwave. Se trata de un video publicado por Cartoon Network en su canal de YouTube, mismo que con las escenas que pone hace que sea un poco turbio. Balance es el Clarence de otro universo. Aunque por sí sola, esta afirmación parece bastante enreversada si no está relacionado con la serie y sus subtramas. No es más que la premisa que nos conduce a una teoría aún más grande, los universos paralelos. La teoría de que Averdale es un lugar donde varios mundos alternos relativamente independientes existen simultáneamente ya es considerada casi un hecho. Desde la aparición de Balance, supimos que era algo posible gracias a la siguiente frase. Escúchame bien, muchacho. Existe el mundo de humanos y el mundo de los espíritus, pero no podrías entender mi mundo. También, todos se dieron cuenta de que Averdale tiene un gran parecido con la ciudad de Más Allá del Jardín, y por si fuera poco, Weir y Greg, protagonistas de Más Allá del Jardín, aparecen al fondo en el episodio Amiguito de Clarence. En el episodio donde Balance hace su primera aparición, vemos un circo en donde hay personajes muy parecidos a los amigos de Clarence, y por esto se dice que ellos son versiones alternativas de ellos, y Balance sería igualmente la versión alternativa de Clarence en este universo. Esto viene acompañado de una serie de pruebas, como que él tiene poderes psíquicos, al igual que Clarence, como lo dijimos anteriormente, solo que Clarence no los ha desarrollado al 100%. Además, Balance es un adulto, por lo que, además de haber desarrollado sus poderes, ha adquirido conocimientos de magia y espiritualidad avanzados, debido al aprovechamiento de sus habilidades especiales. Ahora que sabes esto, la idea de que Balance es otro Clarence ya no suena tan descabellado. Moralejas. Aparentemente, Clarence solía ser una serie tonta y absurda, pero ya hemos visto que esto no es así. En primera instancia, vemos episodios algo simples para que la audiencia menor pueda comprender ese humor, pero al igual oculta ciertos mensajes que son interesantes y nos deja con algo más, algo que hace que sus episodios sean cautivadores. Puedo mostrarte muchos ejemplos. El episodio Escuela Road Riders, donde vemos como una corporación que por su comida busca el control de todo y Clarence es el único que se da cuenta, aunque al final se nos revela que todo fue imaginación de Clarence. Es interesante cómo un niño como Clarence puede interesarle el control que puede llegar a obtener una empresa o corporativo. Al igual, el episodio Un Jeff Corriente nos deja una gran enseñanza, y es que no importa si obtenemos la aprobación de los demás, lo único que importa es estar bien con nosotros mismos, aún así seamos diferentes al resto. Así como estos episodios, hay muchos más.
los cuales nos dejan mucho en qué pensar y sin duda son interesantes tomando en cuenta la manera en que estos mensajes o enseñanzas son colocados en esta serie. El final. Después de que el programa fuera cancelado, los productores y creadores de la serie decidieron hacer un final propio, sin importar que aún quedaban muchas dudas por resolver de la trama o personajes de la misma serie. El episodio final es titulado Donde sea, pero con Sumo, de la tercera temporada. Al final de ese episodio, vemos cómo destruyen la escuela en donde iba Sumo, dando a entender que los tres amigos estarán juntos en la misma escuela después de las vacaciones de verano, y al final nos dejan un mensaje conmovedor diciéndonos gracias por vernos. Sin embargo, para muchos, este no es el final de la serie. Para mostrarte el supuesto verdadero final, debemos volver al pasado, justamente en el episodio 5 de la temporada 2, llamado Emociones de vuelo. En ese episodio la familia debe hacer un viaje, ya que falleció la abuela de Clarence. Casi al final, Mary le pide a Chad que se haga cargo de Clarence, ya que Mary se siente mal, pero Clarence hace de las suyas y va a la cabina de pilotos, y los mismos lo dejan jugar con los botones. Los pilotos dejan pilotear a Chad y este choca con los pájaros, por lo que entra en pánico y empieza a presionar todos los botones. Seguidamente, el copiloto le comenta al piloto que han presionado el botón de expulsar toda la gasolina, por lo cual deben regresar con emergencia a Averdale, así que el piloto le da permiso a Clarence de aterrizar y Clarence se lo otorga a Chad. Por último, vemos el avión voltearse y de esta forma se acaba el episodio, dándonos a entender que de esta manera probablemente el avión fue estrellado, provocando la muerte de todos. En este punto, te hablaré de una teoría algo descabellada. Vayamos directamente al episodio titulado Los millones de Clarence, episodio 5, temporada 1. En este capítulo podemos ver cómo Clarence tiene una pesadilla, un monstruo trata de comérselo y al despertar pregunta si él se encuentra en la vida real o si sigue en la pesadilla. Seguidamente, la escena nos muestra a Chad y Clarence dice, definitivamente, esta es la vida real. ¡Oh, cielos! ¿Esta es la vida real? Sí, esta es la vida real. La teoría nos dice que el monstruo, el cual se nos presentó en la pesadilla de Clarence, es una representación de Chad, pero en su subconsciente, y cuando Clarence estaba teniendo esa pesadilla, es porque en realidad Chad estaba de Clarence. Cabe resaltar que Chad tiene una obsesión por Clarence, o eso se nos hace entender en múltiples episodios. Un ejemplo muy claro es este mismo capítulo, donde podemos ver a Chad con todos los billetes de Clarence, diciendo la frase, todos son míos. Considerando que el creador de la serie esconde una historia detrás bastante turbia, que de esto hablaremos más adelante, no es extraño pensar en estas teorías que de manera sutil se nos presentan en este programa. Gilben es un fantasma. En esta hipótesis, se nos propone que Gilben es el fantasma de un niño que murió dentro de la escuela primaria de Averdale, y por eso es que no se mueve y solo pueden verlo los niños. Esto explica su teletransportación y los poderes que tiene. Pudiera parecer convincente, pero los profesores sí interactúan con él como cualquier otro niño, y se le ha visto moverse en algunas veces. Joshua es un asesino. Se le llegó a comparar con Bob Patiño de Los Simpson, ya que al igual que él molesta a Bart intentando acabar con él en repetidas ocasiones. En el episodio Parque Acuático intenta matar a Clarence y a sus amigos en venganza de las múltiples lesiones que Clarence le ha ocasionado. Sumo es esquizofrénico. Sus extrañas actitudes, comportamientos y aspecto ha llevado a los fanáticos a creer que tiene un problema mental severo. Esto es algo exagerado y aunque puede que tenga un trastorno, lo llevan demasiado lejos al hablar directamente de esquizofrenia. Aclararé esto más adelante. Cada personaje representa un trastorno mental.
Este es un rumor referente a los 3 personajes principales de la serie, en el cual se relaciona a cada uno con un padecimiento mental. Jeff es el trastorno obsesivo-compulsivo, Sumo padece déficit de atención por hiperactividad y Clarence tiene síndrome de Down y una forma de autismo. Skyler Page y sus acusaciones. Skyler Page, creador de la serie, fue expulsado de todo proyecto relacionado con Clarence y despedido de Cartoon Network Studios debido a las acusaciones que realizó Emily Partridge de maltrato por parte de él dentro de las instalaciones. Sucedió el 29 de junio de 2014 y fue por medio de tweets que alzó la voz e hizo una acusación anónima, aunque pronto amigos cercanos de ella descubrieron de quién se trataba. Intro alternativa. Existe una página oficial en Tumblr en donde se publicó una versión alternativa de la intro de Clarence. También aquí podemos ver otro final del episodio, Los millones de Clarence. Skyler Page tiene trastornos. Luego de su controversia de abuso, Jeff Rowe, un amigo personal de Skyler, dijo muchas cosas al respecto, entre ellas que Skyler estaba recibiendo tratamiento y atención mental en un hospital debido a que padece de una forma de bipolaridad grado 1 que le produce estos episodios psicóticos prolongados. A veces, él actúa o actuaba como si tuviera esquizofrenia. Salía a la calle sin camiseta a gritarle a los policías o intentaba fumar cigarrillos por la nariz. Definitivamente no estaba en sus 5 sentidos. Hace referencia a una especie de cómic para adultos de Clarence, elaborado por gente enferma de internet. Obviamente esto no es canónico y no te recomiendo buscarlo.